Luis Estrada sacó recientemente una película, Que Viva México. Una cinta, digamos, dejó ver cómo su fórmula de crítica al gobierno mexicano se está estancando y que es necesario una revolución de su narrativa si quiere complacer a la nueva audiencia. Pero ¿qué pasaría si les dijera que hace ya casi 9 años ya se podía ver un poco de los vestigios de su decadencia? El día de hoy, la dictadura perfecta. Quizás está de más decirlo cuando lo mencioné en un anterior análisis al respecto, pero para el que no lo sepa, pues el título de la cinta hace referencia a lo que alguna vez dijo el escritor peruano Mario Vargas Llosa en una visita a México. Argumentó que este país gobernado por un solo partido por más de 70 años era la dictadura perfecta, pues ni siquiera se necesitó de una intervención gringa para poder convertirse en un bastión de la Unión Americana. Como sea, este título no me hace mucho sentido para la cinta cuando la crítica primordial con la que se maneja es hacia los medios de comunicación y directamente a la relación de las televisoras con los políticos mexicanos. Resulta que esta película de la tetralogía de Estrada es la que mayor recaudación obtuvo, llevado de la mano por la manera en la que se publicitó a través de redes sociales y como el simple tráiler era suficiente para saber lo transgresora que parecía ser, con esa parodia del presidente Enrique Peña Nieto como muestra. En su primer fin de semana la película alcanzó la sorprendente recaudación de 55 millones de pesos, convirtiéndose en la segunda película nacional con mejor recaudación, solo por detrás de... bueno, esto. Así que sin más chácharas, acompáñenme a revisar lo que será lo último que analizaré de este director. La película comienza con el presidente de México, una obvia inspiración a quien lo fue cuando esta cinta se estrenó, Enrique Peña Nieto, un presidente que será recordado en la posteridad por ser posiblemente uno de los presidentes más torpes para comunicarse y también por las múltiples veces que quedó en ridículo nacional y a veces internacional. Y haciendo honor a su representación, su homónimo de la cinta se reúne con el embajador estadounidense para reforzar lazos entre países, dejándole en claro que los mexicanos están dispuestos en todo momento a ayudar a los gringos en lo que sea, incluso en las actividades más humillantes que ni los mismos afroamericanos quieren hacer. Bueno, lo dice de otra manera. Pero suponemos que se trata de un diálogo exclusivo de la película para darnos a entender lo imbécil que es nuestro presidente, ¿no? Pues digamos que esta frase es más bien una cita textual de lo que sí dijo un soberano de la nación, pero no de la boca de Peña Nieto, sino de un antecesor. Vicente Fox Quesada en el año 2005 desató una controversia cuando en un encuentro con el activista estadounidense Jesse Jackson, el presidente de México diera una desafortunada opinión al declarar que los mexicanos inmigrantes hacían cosas que incluso los afroamericanos no estaban dispuestos a hacer. Un comentario que fue tomado como ofensivo para la comunidad antes aludida y sobre todo racista. Como sea un activista o un embajador, tanto en la vida como en la película, claro que esas declaraciones no darían otra cosa más que un borlote, manifestándose en la película a través de memes, videos editados y muchas críticas al respecto. Peña Nieto en la vida real tampoco se salvó de ser tundido en redes sociales, siendo quizás el primer mandatario de México en serlo. El caso que más se recuerda fue precisamente incluso antes de que este último ganara las elecciones del 2012. Corría el año 2011, en plena campaña por la presidencia, cuando su hija, Paulina Peña Pretelini, causó polémica en redes sociales mediante el retuiteo de un mensaje de su novio de aquel entonces, referente a que su padre fue incapaz de mencionar 3 obras literarias que lo hayan marcado en la Feria del Libro de Guadalajara de aquel año. Al respecto, el candidato intentó pedir disculpas en nombre de su hija y yerno, pero el daño ya estaba hecho. Es así que para intentar limpiar la imagen del presidente, se recurre a la televisión mexicana, llamada Televisión Mexicana. ¡Ay, qué original! Para que hagan algo al respecto. Sí, tal y como escuchan, al parecer esta parodia de la famosa televisora Televisa está involucrada de alguna manera para mantener la buena imagen del mandatario de la nación del taco. Pero, ¿de qué manera logra esto? Por más ridículo que suene, y no olvidemos que las pelis de Estrada están cargadas por un montón de referencias a la vida real,
Resulta que realmente Televisa estuvo coludida durante la campaña y posterior victoria de Enrique Peña Nieto a la presidencia del año 2012. Genaro Villamil, en su libro Peña Nieto, el gran montaje, alude mucho acerca de la relación que tenía dicho mandatario con la televisora. Las críticas arreciaron cuando el periódico británico The Guardian confirmó que la revista Proceso documentó desde 2005 la existencia de un plan encubierto para adquirir tiempos en espacios informativos y de espectáculos con el objetivo de promover personalmente al exgobernador del Estado de México. La identificación del consorcio mediático más grande del país con la candidatura de Enrique Peña Nieto generó un escándalo en medios internacionales durante la campaña electoral. Periódicos como el citado The Guardian o el The Washington Post publicaron una serie de reportajes para documentar los convenios publicitarios ocultos y la contabilidad creativa de Televisa con el candidato presidencial del PRI. Es así como lo mostrado en la cinta ya no parece tan descabellado. Para poder limpiar su imagen al respecto, la televisión no se le ocurre mejor manera que echándole la bolita a otro político para distraer a las personas. Y esta responsabilidad, sin saber, recae en un gobernador de un estado no mencionado, que rápidamente salta a la fama al encontrarse una cinta donde recibía un millonario soborno por parte de un narcotraficante. Algo que claro tiene su contraparte en la realidad y que en un momento lo desvelaremos como otro ejemplo de que la película se nutrió de la vida real para su creación. Pero por el momento no quiero perder el hilo para desmenuzar la importancia que ha tenido la televisión para el pueblo mexicano y nada mejor que partiendo desde los mismos antecedentes que nos ayudará a entender esto. Telesistema Mexicano nace en el año 1955 de la mano del empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien ese entonces ya poseía concesiones en los medios de comunicación de la Ciudad de México, así como dueño de varias salas de cine durante la famosa época del cine de oro. Es así que este nuevo titán de los medios difusivos empezó a experimentar un incremento en su estructura financiera, así como sus actividades, alcanzando un capital social de 20 millones de pesos para 1962. Por si no fuera poco, sus tentáculos de influencia se extendieron a lo largo del continente, llegando hasta países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, hasta Estados Unidos, en donde llegó a adquirir hasta el 20% de las acciones de los únicos 3 canales de habla hispana del país. Todo esto de la mano de los Azcárraga. Luego del fallecimiento de Vidaurreta, la empresa quedaría en manos de su hijo, un hombre del mismo nombre, Emilio, a quien apodarían el Tigre, tal vez por la característica franja blanca en su cabellera, pero la teoría más acertada que tenía que ver con su actitud al momento de hacer negocios, en los que era descrito como un asertivo depredador que se lanzaba a los negocios. El homónimo de la cinta más bien representaría a su hijo, Emilio Azcárraga Jan, actual presidente de Televisa, pero conservando la actitud antes descrita de su padre, y nadie mejor para el papel que Tony Dalton. Oh, hey, llegaste aquí justo a tiempo. Hold on one second. Como sea, en el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa de Andrew Paxman y Claudia Fernández aluden a que su estilo de liderazgo autócrata no era simple costumbre típica del empresario mexicano. Sus explosiones temperamentales de enojo, generosidad o entusiasmo derivaban de algo más que una tendencia de magnate a dar rienda suelta a su ego. Ya en la película, esta estrecha relación con la política le permite a la televisión mexicana ser quien tome las riendas del futuro del presidente, otorgando incluso un gran espacio en el noticiero nocturno, el lugar de información más consumido por la sociedad mexicana, y uno que claro recuerda a la época en la que las noticias del país solo las podía dar López Dóriga o más antiguo aún, Jacobo Zabludovsky, y quienes también les han sacado sus trapitos al sol. Hoy fue un día soleado en el Distrito Federal. Excepto esto, para antes del 68, Zabludovsky no daba las noticias a esa hora. El presentador de televisión mexicana se da la libertad incluso de ofrecer una opinión no objetiva sobre el caso del gobernador Carmelo Vargas con la única finalidad de seguir manchando su imagen, incluyendo hacer una encuesta con la audiencia para que ellos mismos formen parte de la simbólica ejecución. Una imagen que quizás hoy en día ya no sea tan realista en la época de las redes sociales y en donde la información puede llegar desde cualquier lado, no necesariamente a través del noticiero nocturno en cuestión. Y a todo esto, ¿cuál es el referente de esta escena?
La contraparte realista sería el caso de René Bejarano, quien fue jefe de la delegación Tlalpan. En 2004 el susodicho fue expuesto en un video recibiendo fajos de billetes por parte de Carlos Ahumada y donde se especula eran $45,000 y los cuales en un principio parecían destinados a las campañas políticas del Partido Revolución Demócrata. Bejarano más tarde declararía que ese dinero se le fue otorgado por parte de Rosario Robles para financiar las campañas del partido, algo que quedaría en duda cuando también se destapó el caso de Gustavo Ponce, entonces secretario de Finanzas de la Ciudad de México, en un casino de Las Vegas, presumiblemente apostando una cantidad de dinero desviado similar a la de Bejarano. Como sea, en el caso de la peli parece ser dinero sucio del narcotráfico y que más adelante también veremos tiene su relación con la televisora, una que por cierto también encubre verdaderos casos de crimen organizado por el bien de la imagen del presidente, como ocurrió en el caso de Felipe Calderón, exmandatario que será recordado por empezar una guerra contra las drogas en México. En la cinta podemos ver una referencia algo exagerada, pero no dudo inspirada en un caso real donde usan a extras delante de una pantalla verde para realizar falsas notas de arresto. Es en este escenario donde conocemos a los dos hombres que llevarán toda esta manipulación, Carlos y Ricardo, ambos inspirados en varios reporteros de Televisa y que bajo mandato tienen que proporcionar información sesgada y manipulada. Lo curioso es que los actores que los interpretan, Poncho Herrera y Osvaldo Benavides respectivamente, fueron en algún momento parte del buffet de actores de Televisa. Hago especial mención de la estrella Ricardo Díaz, quien en la película es reconocido por ser un reportero de alto riesgo que ha cubierto conflictos armados en otros países. Una clara referencia a Carlos Loret de Mola, quien ahora, lejos de las garras de Televisa, se ha convertido en el opositor número uno del presidente de México y al igual que su homónimo en la cinta es capaz de realizar montajes con la finalidad de parecer mucho más valiente de lo que es. Como aquella vez que pagó para que dispararan un viejo tanque soviético a sus espaldas solo para hacer creer a sus espectadores que estaba justo sobre la línea de fuego en Pakistán. O quizás su caso más conocido, el que involucra a Florence Cassés, una ciudadana francesa acusada de formar parte de una red de secuestradores, pero eso se los contaré después. Es así que el gobernador Vargas, que por cierto parece ser una nueva versión de Juan Vargas, aquel corruptible hombre de la ley de Herodes, decide llegar a una tregua con la televisora sobornándolos con un millonario maletín. ¿Será acaso que la televisión mexicana ceda sus demandas? Pero la televisora resulta ser más lista. Saben que la razón para que el gobernador se haya presentado en persona es para que puedan darle el mismo trato que al presidente, una limpieza de imagen que le permita poder contender para la candidatura a la presidencia. Una negociación sutil que permite hacer saber al espectador que no se trata de un servicio del todo legal en realidad. Es así que se prepara un equipo especial que viajará con la finalidad de poder encontrar algún material que les permita documentar lo tan buen gobernador que es Vargas. Pero antes de llegar a esto hay que decir que el personaje de Carlos está saliendo con una actriz que protagoniza la novela más sintonizada de televisión mexicana, Los pobres también aman. Miren, ya había dado una opinión sincera en anteriores videos de cómo las novelas de Televisa, sobre todo, no son más que poderosas armas que permiten que un gran número de espectadores puedan escapar de sus terribles existencias. Ya lo decía el mismo Tigre. México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media alta. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres. Pero, ¿qué decía Valentín Pimstey? Importante productor de muchas de las novelas más exitosas de Televisa, como Los ricos también lloran, Carrusel, María Mercedes, etc. Bueno, pues según Nación TV de Fabricio Mejía Madrid, la trama la debe entender hasta mi sirvienta. Las tramas de las series gringas son para blancos. Nosotros hacemos telenovelas para los indios. Además de tener en su haber un diagrama de cómo formular cada una de las novelas, y cito, el melodrama forma parte de una anécdota que debe ser situada en la línea amorosa. La línea amorosa no debe ser nunca opacada por subtramas de conflictos sociales o políticos o morales.
Los personajes no deben ser realistas, son ricos y pobres, malos y buenos. Toda telenovela debe seguir el siguiente esquema. A y B se aman, C ama a, D ama a B, C odia a B, D odia a A. C y D se unen contra A y B. Un laborioso trabajo, supongo, del cual no deberíamos sorprendernos, pues caracteriza a la mala calidad de actuaciones, escenarios, diálogos, planos y demás de cada una de las producciones de la televisora, porque es un producto orientado a personas poco exigentes que solo buscan un escape de su condición de pobreza, esperando a que un día un rico se enamore de ellos. Y es en esta cinta, la actriz esta, y de la cual todos hablan cuando sintoniza la novela, hasta el gobernador, la que protagoniza al personaje de la sirvienta en un intento para que la audiencia se identifique con la misma. Es así que Carlos y Ricardo viajan por fin al estado, teniendo como carta de presentación una escena a la que no puedo entrar en detalles para evitar la desmonetización, pero que aunque no lo crean, hubo un tiempo donde esto era la imagen diaria de varias ciudades del país. Es así donde conocen a la organización criminal coludida con el gobernador y que terminan perdonándoles la vida solo porque están ahí para grabar lo bueno del gobierno, mas no la triste realidad que azota a la entidad. Como sea, esta escena me sirve para hablar de cómo Televisa se ha envuelto de una u otra manera con alguna organización delictiva. No es secreto a voces que el crimen organizado en este país se ha inmiscuido en los estatus más lejanos del mismo. Eso incluye a la televisión. Ejemplos hay para rato, como aquella vez que la periodista Anabel Hernández acusó a la presentadora Galilea Montijo de tener nexos con el crimen organizado y que ésta no tuvo otra manera de desviar el tema que con unas lágrimas de cocodrilo. Otra figura de la farándula como Kay del Castillo, quien en el año 2015 daría la vuelta al mundo al presentar una entrevista clandestina junto al actor Sean Penn a Joaquín El Chapo Guzmán. Incluso Sergio Mayer, que les recuerdo, actúa en esta película, fue acusado por la misma Anabel Hernández de haber sostenido una amistad con el capo conocido como la Barbie. Mayer declarando tiempo después: "Este testigo protegido, suponiendo sin conceder, aunque lo hubiera conocido, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo no tengo que estar entregando cuentas mientras yo no haga nada ilegal, no dañe a ningún tercero y no esté fuera de la ley, perdónenme". Hay dos casos que se recuerdan y que por cierto ponen en jaque una posible complicidad. El primero ocurrido en el 2012. Carmen Aristegui informó que al menos 6 camionetas propiedad de Televisa habían sido incautadas en el país de Nicaragua, presuntamente por transportar $19 millones y rastros de cocaína. Rápidamente Televisa negó que esas camionetas fueran de su propiedad y que todos los documentos expedidos que relacionaban a la empresa no eran más que meras falsificaciones. Fue así que se manejó la teoría de que un grupo delictivo se estaría haciendo pasar por empleados de la televisora para transportar libremente la sustancia ilícita. Sin embargo, no existían documentos expedidos por el Padrón Vehicular del Distrito Federal que reportara un robo de camionetas de la empresa, ni mucho menos se trataba de falsificaciones, pues Aristegui argumentó que las camionetas cumplían perfectamente con las funciones técnicas para las cuales fueron equipadas, dejando hasta la fecha un misterio sin resolver. El segundo caso, y por mucho el más escandaloso, no involucra directamente a Televisa, sino a otras televisoras como TV Azteca, de tener nexos con el crimen organizado. Paco Stanley fue un presentador, humorista y actor que se haría famoso tras protagonizar una serie de programas en Televisa, como Pácatelas y más tarde el mismo concepto renombrado como una tras otra en TV Azteca. Ambos programas de variedad en la que el principal atractivo era la personalidad divertida pero también provocativa de Stanley, tanto con su público y gente del staff. Pero quizá las burlas más recordadas del presentador iban dirigidas al patiño de sus programas, Mario Besares. Uno que por cierto en medio de una emisión dejaría caer una bolsita blanca que solo presentó el principio del fin. Se rumoraba que Paco Stanley tenía nexos con el crimen organizado, más precisamente con el cártel de los Arellano Félix, y que el primero era el principal vendedor de sustancias ilícitas en la farándula mexicana, proveyendo tanto a personal de TV Azteca como de Televisa. El 7 de junio de 1999, afuera de un restaurante conocido como el Charco de las Ranas en la Ciudad de México, Paco Stanley sería asesinado alrededor de las 12:08 del mediodía. Horas antes había ido a desayunar junto a sus compañeros y amigos Jorge Gil y Mario Besares.
Este último, en pleno almuerzo, recibió una misteriosa llamada y luego fue al baño del restaurante aludiendo a que su platillo le había caído mal. Mientras esperaban a que Besares saliera del baño, Stanley sería sorprendido por unos sicarios quienes ametrallaron el vehículo en el que estaba. Paco Stanley recibió 4 disparos en la cabeza, provocándole la muerte instantánea, mientras que Jorge Gil sobrevivió contra todo pronóstico de las televisoras, quienes ya también lo daban por muerto. A raíz de ese crimen se le dio la vuelta a todo México. Comenzaron las teorías sobre las relaciones del presentador con sus verdugos. La teoría de su relación con el crimen organizado empezó a hilvanarse cuando encontraron una licencia que le permitía a Paco Stanley portar armas de fuego y durante su autopsia dar positivo de cocaína en su sangre. Pero quizás de lo que más se comenta con esta teoría es la complicidad de Mario Besares con el asunto del asesinato. No solo el extraño comportamiento del hombre aquella mañana en el restaurante, sino el programa que se grabó horas antes de su asesinato. Es decir, el último que haría Paco en su vida. Se sentía un aire distinto que el público no pasó de alto. Para empezar, Mario se presentó al plató portando una férula en la pierna que no le permitía moverse adecuadamente, pero sí bailar. Por su parte, Stanley se sentía cansado, deprimido y con la concentración tan baja que en más de una ocasión prefirió ir a comerciales para retirarse un momento del set. Paco y Mario tendrían una charla en el baño del restaurante minutos antes de que el primero enfrentara su fatídico destino. Lo que comentaron aquella ocasión solo ellos lo saben. Cabe destacar que hasta la fecha no se tiene a los autores intelectuales del asesinato. Volviendo a la peli, se nos presenta el diputado Morales, la representación de la oposición del gobernador y quien mandó el video que dio inicio a toda la polémica. Una labor que día con día lo demuestra en la Cámara de Senadores y que claro sabe que su vida corre peligro por ser la oposición. Y a pesar de que el gobernador Vargas da su palabra de que no se le hará nada, pues eso podría hundirlo aún más, termina rompiendo su palabra y disparándole en plena audiencia. Algo que al menos nunca ha ocurrido en la verdadera Cámara mexicana, pero sí ha sido epicentro de una infinidad de peleas. Ante este nuevo escándalo, a la televisión mexicana no le queda de otra más que sacar su arma secreta, la caja china, una maniobra tramposa para redirigir la atención de los espectadores, algo que ya hicieron con las polémicas palabras del presidente, pero para ello necesitan una noticia lo suficientemente relevante para convertirla en su arma. Televisa claro que ha hecho sus cajas chinas, o como comúnmente se les dice, cortinas de humo. Quizás de las más recordadas haya sido el caso del chupacabras. Sí, no estoy bromeando. En los años 90 Televisa dio una cobertura completa al caso de una serie de asesinatos de animales de granja, y los cuales, según testimonios de los dueños de dichos animales, habían sido atacados por una criatura nunca antes vista. Otros manejaban que se trataba de miembros de sectas satánicas quienes hacían estas fechorías, aprovechando también el aún vigente pánico satánico de la sociedad mexicana, pero sobre todo se trataba de una cortina de humo para desviar la atención de la población de otros asuntos más importantes, como la creciente crisis económica, el fraude electoral del 1988, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, etc. Ejemplos más recientes que también dieron de qué hablar: la pandemia pero influencia H1N1 que se dio en el año 2009 como una oportunidad para desviar la fracasada guerra contra el crimen organizado de Calderón, la cobertura completa del velorio de Chespirito para encubrir el escándalo de la desaparición de 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, pero el caso que hablaremos hoy tiene su contraparte en la película, el caso de Paulette. Para empezar, en la cinta, la noticia que buscan llega de la mano de una familia cuyas 2 únicas hijas gemelas desaparecen, y es cuando la televisión mexicana aprovecha esto para dar un reportaje a las 24 horas. Un acontecimiento del cual el gobernador también aprovecha para limpiar su imagen, encabezando incluso la búsqueda de las pequeñas. Un fenómeno que por lo visto se ve poco, pero que es perfecto para atacar directamente a los espectadores, apelando al sentimentalismo. Por ejemplo, la televisora no duda en manipular incluso las palabras de los padres con la finalidad de dar aún más lástima. El simple hecho de que una televisora se inmiscuya hasta su casa, claro que ocurrió también en el mundo de verdad, pero este caso en cuestión es mucho más escabroso.
Súbete. Da la vuelta. Agárrate fuerte. Ándale. Paulette Guevara Fara era una niña de 4 años. Tenía una discapacidad motriz y lingüística que le impedía llevar una educación normal. En 2010 ella se convertiría en noticia nacional al aparentemente desaparecer de su habitación. Pronto empezaron las especulaciones de secuestros o asesinato, a pesar de que las evidencias de escapatoria no habían sido esclarecidas. La audiencia empezó a notar la actitud poco maternal de Vaya, su madre, Lisette Farra, quien parecía más preocupada por ocultar algo mediante falsas lágrimas, ofreciendo cada que podía espacios a televisoras para que pudieran entrevistarla, en una ocasión sobre la cama de la niña. Y quiero que guarden este dato porque a 10 días de su desaparición, elementos de investigación inspeccionaron una vez más la habitación, esta vez manipulando por fin la cama y bueno, encontrando el cuerpecito escondido entre la base y el colchón. Un acontecimiento insólito si se toma en cuenta que con anterioridad ya se había entrado a la habitación incluso con perros entrenados, lo que hace saber que la escena habría sido manipulada por alguien para que fuera encontrado el cuerpo de Paulette. Fue así que se determinó la causa de muerte oficial, una asfixia por obstrucción de las cavidades nasales y una compresión tórax abdominal. Sin embargo, las sospechas de la audiencia daban como principal culpable a Lisette Farra, a través de discrepancias que fueron grabadas por descuidos de las televisoras. Una de ellas, una entrevista donde se podía observar la pijama de la niña, misma con la que posteriormente sería encontrada en la escena del crimen. A final de cuentas, se sabe que Televisa ayudó en todo momento a la madre de Paulette y apoyó la inverosímil versión oficial, pues se sabe que la familia Farra, como buena persona de dinero en México, tenía el poder para manipular los medios. El cuerpo de Paulette sería exhumado en 2017 y cremado, para así evitar posibles nuevas autopsias del caso. En la cinta igual usan a los padres como posibles sospechosos como parte del programa y aderezan el noticiero de 24 horas con reportajes acerca de la trata de blancas, que eso también tiene su caso real, pero en un momento hablaremos de él, porque oye, hemos hablado muy poco de la peli a comparación. Solo diré que al no mostrar algo espectacular tras el rescate de las gemelas, a la televisora no se le ocurre mejor idea que realizar un montaje que hace creer a todos los espectadores que están viviendo un acontecimiento de verdad que marcará a la historia del país. Eso incluye la reputación del gobernador como cabeza del rescate, lo que al final y a través de un mensaje tramposo que apela al momento sensible de sus espectadores, da un discurso sobre la unión del pueblo, garantizando más buenas noticias si es que lo llegan a considerar en las próximas votaciones, así sin más, cual político de verdad. Sin embargo, aún queda un cabo por atar. La presencia del diputado Morales, que nuevamente amenaza con sacar a la luz más videos escandalosos que pueden poner en juego la carrera política de Carmelo Vargas. Y es así que por fin la Dirección General de Televisión Mexicana decide actuar y nada mejor que pidiendo ayuda al mismísimo presidente de la República, como si este fuera un empleado más, o como si la empresa estuviera incluso por encima del poder ejecutivo. Deciden enjuiciarlo en ese mismo lugar a través de un supuesto testimonio en su contra con una menor de edad. De esta manera logran hundir su prestigio y para culminar las cosas, un sicario se encarga de hacerlo callar de una vez por todas y encubriendo de tal manera el crimen que más bien pareciera que el diputado Morales decidió acabar con su vida por cuenta propia. En el último acto de la película, los padres de las gemelas por fin logran alcanzar el monto requerido por sus captores para regresarles a las niñas. Una operación que parece del todo peligrosa, pero que no le queda a la pobre pareja más que arriesgarse. Claro, si tomamos en cuenta que debido a su contrato de exclusividad, también son acompañados por los reporteros de Televisión Mexicana en busca de la gran nota. Al final el intercambio sale mal por culpa de la productora y todo parece perdido. Un error que los padres nunca les perdonarán, pero no parece durarles mucho, ya verán por qué. Resulta que esta metida de pata no puede formar parte del reportaje que quieren pasar por televisión, aunado a que de improviso elementos de la policía terminan rescatando a las niñas sin una cámara cerca.
Parece ponerle fin a la televisora de tener un espectáculo que mostrar, pero oye, esto es la televisión, ¿no? Ellos tienen el control de moldear la realidad a su gusto. Digo, si el gobierno estadounidense utilizó a Stanley Kubrick para simular el alunizaje, ¿por qué la televisión mexicana no podría orquestar su propio reportaje especial de rescate? Si Loret de Mola en la vida real simuló estar sobre la línea de fuego en un reportaje en el Medio Oriente, donde incluso se mostró compasivo con las pobres personas afectadas por la guerra, espera, ¿hay un caso peor que involucra a Loret? Ok, esto es un caso complicado, así que solo daré detalles simples para no alargar más de lo debido este video. Esta mujer se llama Florence Cassés, una ciudadana francesa que en el año 2003 llegó a México en calidad de turista, para más tarde terminar enamorándose de Israel Vallarta, tomando la decisión de quedarse a vivir, no sabiendo que el hombre con el que estaba formaba parte de una banda de secuestradores. Según su abogado relataría más tarde, solo estaba en el lugar equivocado y con la persona equivocada. Haya sido como haya sido, lo cierto es que a Cassés se le imputó los cargos de secuestro, posesión de armas y delincuencia organizada. Más tarde se declararía tendría que cumplir una condena de al menos 60 años en prisión. Un caso que llegó a oídos del gobierno francés, que ordenó la pronta liberación de Florence, aludiendo a que la antes aludida solo estaba siendo víctima de la corrupción mexicana. Este problema diplomático escaló a tal grado que el presidente de Francia de aquel entonces, Nicolas Sarkozy, visitó México haciendo presión para la liberación de la mujer. Felipe Calderón, presidente de México, que heredaría el caso y a pesar del riesgo que estaba poniendo a la relación con el país europeo, anunció que la ciudadana francesa no sería extraditada, pues no importaba la nacionalidad ni la raza o la condición social, la justicia tenía que ser equitativa para todas y todos. El 9 de diciembre del año 2005 se mostró un reportaje en vivo donde elementos de la AFI irrumpieron en la casa habitada por la banda de criminales llamada Los Zodíacos. A través de un despliegue espectacular en que todo momento se documentó sin más, la estrategia de incluir a personal de Televisa durante el operativo era para que los mexicanos pudieran estar enterados en todo momento de lo acontecido con el crimen que le estaba dando la vuelta al país, así como dejar en claro el trabajo y profesionalismo del cuerpo de la Agencia Federal de Investigación. Pero a pesar de estas declaraciones, más bien parecía estar hecho con el afán de exhibir los logros del mandato de Vicente Fox, que estaba a un año de acabar su administración. Pero quizás lo que más revuelo alcanzó no fue la activa participación de una televisora en un operativo federal, sino que todo lo grabado se trató de un simple montaje, uno al que se prestaron verdaderos elementos de la AFI. Aquel circo realizado por Televisa y otras televisoras, cabe destacar, solo produjo que a través de los ojos del lente de la cámara los espectadores empezaran a darse una idea de quiénes eran esos delincuentes, despojándoles por completo del derecho nato de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Algo que por cierto terminó afectando la visión de Cassés, quien a través de esta visión sesgada de su personalidad, se le fue muy difícil clamar justicia y defender su inocencia. Y lo voy a dejar hasta ahí porque es un caso extenso y de eso no trata este video, pero al menos podemos culminar diciendo que efectivamente la película no desaprovechó la oportunidad de hacer mofa a este evento a través del también orquestado rescate de las gemelas. Un evento que por lo visto incluso les trajo fama a las niñas a tal grado que el descaro de Televisión Mexicana los ha llevado a tener la grandiosa idea de hacerle su propia telenovela. Mientras tanto, el grandioso reportaje que realizaron permitió que Carlos y Ricardo fueran ascendidos, siendo el primero ahora quien ocupa el lugar del director de la cadena, mientras que Ricardo logra ser quien presenta las noticias. Un final feliz supongo que debería ponernos a reflexionar cómo los medios pudieron durante años moldear la mente de varias generaciones de mexicanos, pero luego les termino de comentar, están pasando el chavo. Para muchos la última buena película de Estrada, pues no olvidemos que la última de su repertorio haya tenido una recepción tan mixta. Como sea, y aprovechando para citar el análisis que hizo la Filmoteca Maldita al respecto, todo lo presentado habría sido más que suficiente como para que alguien se encargara de hundir la carrera del director durante un largo rato. Pero al menos pienso que Televisa para ese momento ya no contaba con el poder para lograr algo así. Cosa que por cierto me alegra que la llegada del internet le haya quitado el monopolio de la información, aunque las noticias falsas sigan existiendo.
Al final solo nos queda mirar al pasado y recordar todos esos años donde los ciudadanos y gobierno en general fuimos esclavos de la caja tonta. Tengan un criterio propio, juzguen todas las noticias que lean en internet y sobre todo, cuando esté jugando la poderosísima ave no estén de oliva, de la paz de latirte olivo, en la noche te llevas tu olvido y en la noche de Dios. Y hasta aquí el video, muchas gracias por ver, no olviden comentar y suscribirse para que yo siga trayendo pues más de estos videos. Muchas gracias por su paciencia, un agradecimiento especial a esas personas que vieron toda esta saga de videos y luego de 2 largos años por fin acabó. Los quiero un montón y nos vemos el próximo mes. Chao. Sonoro rugido.